Revelado el increíble plan divino, 1 Crónicas y la asombrosa preparación del templo sagrado. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, en la época de los reyes y profetas, un eco resonó en los muros del palacio real en Jerusalén. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dominaba sobre el pueblo de Israel desde su espléndido trono. Aquella fría mañana de invierno, mientras súbditos comentaban las hazañas de temporadas pasadas, una inquietud inusitada se encendió en el corazón de David. La llama de su fervor ardía con un propósito sagrado: construir un templo digno de la gloria de Dios, un santuario donde su presencia pudiera habitar entre su pueblo elegido. David se paseaba por su magnífico palacio de cedro, admirando las paredes decoradas con lujo. Sin embargo, su espíritu no encontraba descanso. Observando el arca de la alianza, cubierta con sencillas cortinas, su corazón se agitó y decidió que debía suceder algo grandioso. Con la mirada fija en la lejanía, se dirigió a Natán, el profeta, su consejero y amigo. ¿Es correcto que yo habite en casa de cedros mientras el arca de Dios permanece en medio de cortinas?, expresó David, su voz resonando con una mezcla de deseo y determinación. Natán, al principio, apoyó la idea del rey, pensando que de seguro debía ser la voluntad de Dios. Sin embargo, esa noche, el Señor habló a Natán en un sueño. «Ve y dile a mi siervo David, ¿tú me construirás casa para que yo habite? Yo te tomé de las ovejas para ser príncipe de mi pueblo Israel. Pero no tú edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus entrañas». La verdad de la revelación sacudió a Natán. El templo no sería edificado por David, sino por su hijo Salomón. Cuando Natán entregó el mensaje divino al rey, una mezcla de emociones surcó el corazón de David. Reconoció la grandeza del plan de Dios, un plan que se extendía mucho más allá de su propia vida. En ese momento, en lugar de desanimarse, su fe se avivó. Si no sería él quien construyera la casa, aún podría prepararla. David se levantó decidido a reunir materiales preciosos y fondos para la obra que estaba por venir. «Sé fuerte y valiente, porque el Dios de Israel estará contigo», le decía a Salomón, recordándole la importancia de seguir el camino del Señor. La voz de David resonaba en el palacio, inspirando a todos sus súbditos a unirse a la causa. «Contribuyan, oh pueblo, que la gloria de Dios se manifieste en nuestro medio». Así, mientras recorría el reino buscando metales preciosos y madera fina, sus súbditos se unían a su causa, cada uno aportando con entusiasmo. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David, involucrándose de lleno en la obra de preparativos para el templo, no solo reunía materiales, sino también imploraba a Dios con toda su alma. Él sabía que el santuario que estaban por construir no solo era un edificio, sino una manifestación del pacto entre Dios y su pueblo. La idea del templo lo llenaba de asombro e intentaba transmitir ese fervor a su nación. Mientras los días se convertían en semanas, la visión del futuro templo ardía en el corazón de David. Sin embargo, un dilema se cernía en el horizonte. La preparación del pueblo para la llegada del templo no escasearía en pruebas, y una gran responsabilidad recae en Salomón.
¿Podría él mantenerse firme en el camino de Yahvé? ¿Logrará el pueblo unirse en torno a esta visión divina mientras las sombras de la tentación se acercaban? La historia de David continuaba y el plan de Dios aún aguardaba ser revelado. Mientras el sol se alzaba alrededor del 10º mes, la atmósfera en Jerusalén se tornaba eléctrica. David, en su fervor por la construcción del templo, había comenzado a convocar a cada líder y ciudadano de Israel. En el corazón de la ciudad se reunió a un gran número de personas en una asamblea donde su voz resonó como el eco de antiguas promesas. «Oh pueblo de Israel», llamó David, «el Señor nos ha elegido no solo para ser un reino, sino también para ser un hogar para su santa presencia». Con los planos del templo delineados en su mente, David instruyó a los artesanos, los carpinteros y los herreros, cada uno elegido por su habilidad y devoción. «Construiremos un lugar donde el Altísimo vendrá a habitar entre nosotros. Seremos una nación que honra a nuestro Dios», proclamó, mientras miradas de asombro y anhelo cruzaban los rostros del pueblo. Pero mientras su entusiasmo crecía, un profundo sentido de reverencia llenaba el aire, recordándoles que estaban a punto de entrar en un reino sagrado. Zacarías, el sacerdote, se adelantó con una pregunta que pesaba en muchos corazones. «Rey David, ¿está nuestro pueblo preparado para la santidad que este templo demandará? ¿Seremos capaces de permanecer firmes en nuestra devoción?» Sus palabras calaron en el espíritu de David, quien comprendía la profundidad de tal declaración. Debemos examinarnos continuamente y enunciar en nuestros corazones que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, respondió. Los días se transformaron en semanas y comenzaron a fluir los aportes de metales preciosos y ofrendas. Sin embargo, también comenzaron a surgir problemas. La presión por cumplir con la grandeza del proyecto comenzaba a abrumar a algunos, quienes se distraían con pensamientos de orgullo y competencia. David, comprendiendo que los corazones del pueblo eran tan vitales como la estructura del templo, oró fervientemente por ellos. «Señor, sálvalos de la tentación de desviarse y mantén el propósito en sus corazones». Una noche, mientras oraba, el Señor le reveló a David algo que heló su sangre. En medio de la visión de una gran llama, se escuchó la voz divina. «He visto la lucha de tu corazón. Este templo será un símbolo no solo de mi presencia, sino también de la lucha que habrás de enfrentar. A veces mi gloria será oscurecida por la incredulidad, y la alabanza se convertirá en lamento. ¿Estará tu corazón listo para lo que venga?» David tembló ante la revelación, preguntándose cómo podría un pueblo tan apasionado también sucumbir a la incredulidad. Sin embargo, fue ese mismo temor el que lo impulsó a comprometerse aún más con la educación espiritual del pueblo. Comenzó a escribir salmos que hablaban de la grandeza de Dios y la necesidad de la unidad entre Israel. «Cantaré de tu grandeza en gran asamblea, exaltaré tu nombre entre las naciones», clamaba en sus poesías. Con cada pasaje de alabanza, el rey contribuyó a fortalecer el carácter espiritual de Israel. Pero en su interior una inquietud persistía. ¿Podría Salomón mantener ese fervor? Al mirar hacia el futuro, se preguntó si el templo que estaban construyendo sería verdaderamente un refugio eterno. Así, el tiempo avanzaba y la grandeza del sueño se gestaba en las entrañas de Israel.
Aunque el templo sería un lugar sagrado, las lecciones y los desafíos que vendrían tras su edificación serían vitales para el futuro. En ese momento, mientras se preparaban los cimientos del templo, un nuevo dilema surgía en la mente de David, dejando una inminente revelación aún no manifiesta. ¿Qué pasaría cuando la gloria de Dios descendiera sobre ese lugar? El sol se ocultó en el horizonte, y un rayo de luz iluminó el palacio. Aquello no solo era el amanecer de un templo, sino también del destino de una nación. La historia de la gloria de Dios aguardaba a ser revelada, y una gran pregunta flotaba en el aire. ¿Qué sucederá cuando finalmente la presencia de Dios habite entre su pueblo? Los días continuaron fluyendo, y la construcción del templo avanzaba velozmente. El sonido de martillos y el fragor de las herramientas resonaban en la ciudad, pero el corazón de David no hallaba descanso. En su angustia buscaba continuamente la presencia de Dios, preguntándose si su obra sería digna del Altísimo. Si es para ti, oh Señor, ayúdame a guiar a tu pueblo hacia la rectitud, solía clamar durante sus horas de oración. En un amanecer claro, mientras el rocío aún perlaba las hojas y el canto de los pájaros elevaba alabanzas, David pudo escuchar una vez más esa voz serena que lo había guiado en visiones. Esta vez la revelación fue más vívida. David, entende que cada pedra colocada en este templo es también un corazón que debe ser edificado. Cada sacrifício não só se mede em ouro e prata, senão na disposição da alabança autêntica. Com renovada determinação, Davi disse um chamado ao povo na praça central de Jerusalém. Hermanos e irmãs, exclamou com fervor, não só construímos um templo, senão um santuário que refletirá nossa unidade no temor e amor a nosso Deus. Les rogo que ofereçam seus corações a Ele, que cada um de vocês seja templos vivos, onde a glória de Jeová possa residir. As palavras do rei ressonaram, e uma atmosfera de consagração começou a envolver a multidão. Sem entanto, a preocupação de Zacarias persistia no ar. Rei, hemos mostrado grande devoção, mas no que se constrói afora não se sustentará se não há autenticidade adentro. A verdade de suas palavras hizo eco no alma de Davi. Devemos preparar-nos com retidão. A santidade exige dedicação, respondeu com vulnerabilidade. Por isso também instaurarei dias de oração e ajuno para que nosso clamor suba como incenso ante Ele. Assim, empeçou uma série de dias consagrados à busca de Deus. As famílias se uniam, os anciãos dirigiam aos jovens em orações ferventes e as mulheres se integravam em cânticos em honor ao Criador. A cidade se llenou de plegárias, ressonando em cada cale. A união se tornou palpável e as ofertas fluíram em quantidades surpreendentes, cada uma trazida com um espírito de reconhecimento e devoção. Uma noite, mientras o mundo exterior se sumia na calma, Davi se retirou a seu aposento, agotado, mas cheio de fervor. Antes de cerrar seus olhos, se sentiu empurrado uma vez mais a orar. Ao elevar sua voz, o céu pareceu abrir-se. Senhor, quando será o dia em que tua glória aliene o templo que estamos construindo? Quando poderemos ser testigos de tua manifestação entre nós? A resposta chegou como um sussurro. Ei aqui, a glória de Jeová vendrá, mas primeiro haverão provas. O ardor de uma nação,
A paixão de um rei e as dificuldades que enfrentarão serão como refúgios preparados para minha chegada. Mas a verdade não se esconderá nem por um instante. Teu povo será forjado nos dias oscuros. Os olhos de Davi se abriram com um novo ânimo, compreendendo que o verdadeiro propósito da construção do templo não era só para ser um refúgio físico, mas um lugar onde o desafio forjaria o caráter de cada israelita. Em meio da carga que começou a posar em seu coração, uma certeza acelerou seu espírito. Deus tinha um plano mais grande do que podia imaginar. Um plano que ia mais além da glória do templo. Mentras Davi meditava nesta revelação, uma pergunta emergiu com força em sua mente. Que conexões entre este templo e a redenção do povo de Israel ficarão ocultas até que a história de Deus se desplegue entre as nações? Así, la construcción no solo sería una edificación de piedras, sino un hilo en el vasto tejido del propósito divino. Comenzó a comprender que su historia no se definiría solo por el templo, sino por el camino que el pueblo de Israel tomaría al enfrentarse a la prueba. Era un relato apenas comenzado en la verdad divina, y el futuro todo estaba por revelarse. ¿Podría un nuevo pacto ser forjado en el polvo de la historia, en el fuego de las dificultades y la verdad de un Dios paciente? La expectativa se entrelazaba con el asombro mientras David contemplaba el plan soberano que aguardaba desarrollarse. Mientras el sol se desperezaba en el horizonte, su luz bañaba la ciudad de Jerusalén, revelando la magnífica obra que se estaba levantando. David, sintiendo el peso de la necesidad de un pueblo que anhelaba la guía de su rey y de su Dios, decidió convocar a los líderes de la nación. En la gran sala de su palacio, cada mirada mostraba una mezcla de expectación y temor, pero David sabía que era preciso compartir las revelaciones que había recibido. Hermanos, comenzó, levantando la voz en un tono que vibraba con autoridad y ansiedad. El Señor nos ha hablado con claridad. La gloria de Jehová vendrá a este templo, y con ella pruebas que forjarán nuestra fe y unidad. Nos enfrentaremos a desafíos que probarán nuestra devoción, pero también será en esas dificultades donde hallaremos nuestro verdadero carácter. No podemos construir únicamente un lugar físico, necesitamos preparar nuestras almas para que la presencia del Altísimo more entre nosotros. Un silencio reverente se apoderó de la sala, interrumpido únicamente por el susurro de los vientos que pasaban a través de las rendijas. Uno de los ancianos, Elián, se levantó, su voz temblando de emoción. «Rey David, ¿qué haremos cuando esas pruebas lleguen? La historia está llena de adversidades, y no siempre el pueblo ha respondido con fidelidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta vez sea diferente?» David, sintiendo la angustia en las palabras de Elián, respondió: «Debemos ser un pueblo de oración y humildad. La dedicación de nuestro corazón es lo que verdaderamente llenará este templo. Quiero que cada familia, cada individuo, haga pactos con Dios en lo secreto. Esto no se hará a través de muros y columnas, sino a través de corazones quebrantados y contritos. Nos prepararemos para el día en que su gloria descienda». Los líderes decidieron establecer tiempos de oración colectiva y ayuno en todo Israel. Y así comenzó un período de intensa búsqueda espiritual. Caminos que antes solo llevaban a mercados y actividades mundanas, ahora estaban llenos de familias, juntas en oración, clamando por la misericordia y guía de Dios. La atmósfera de consagración envolvía la ciudad, y los corazones comenzaron a latir al unísono, mientras la reputación de su fe se extendía más allá de Jerusalén. Pero en medio de esta ferviente devoción, algo oscuro emergía.
Desde los límites del reino, algunos escuderos murmuraban sobre las dificultades de la construcción y la creciente presión de los pueblos vecinos que ansiaban aprovechar la debilidad de Israel. Esto no pasó desapercibido para David. Una inquietud creció en su espíritu, recordándole las palabras del Altísimo: «Tu pueblo será forjado en los días oscuros». Una noche, mientras oraba en su privado aposento, una visión se presentó ante él. Era un vasto campo cubierto de sombras y luces que danzaban, y en medio de esa desesperación emergían figuras que clamaban por justicia. David comprendió que esta nueva etapa de su pueblo no sería solo un camino hacia el templo, sino un testimonio ante las naciones. «Oh Dios, ¿qué significado tiene esto?», clamó, su voz resonando en la oscuridad. El Espíritu le contestó: «El templo que construyes será también un símbolo de mi pacto y un faro de redención. Este es un preludio a algo grandioso. La prueba forjará un nuevo pacto. Un pacto que no estará escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de mi pueblo. Prepárate, porque el verdadero sacrificio será más profundo de lo que imaginas». David se levantó, sus ojos llenos de un fuego renovado. Sintió que el llamado era más que una construcción, era un destino. La historia de su pueblo giraba en torno a la fidelidad en la dificultad. Cuando llegue el día, oh Jehová, que tu gloria se manifieste en este lugar, que la fe de tu gente se mantenga firme. Y cuando las sombras se acerquen, que nuestra luz brille aún más. Mientras el rey miraba por la ventana, un nuevo pensamiento lo sobrecogió. ¿Qué otros secretos, Dios, ocultas en este plan que apenas comenzamos a vislumbrar? ¿Qué erguirá tu nombre entre los pueblos en la mañana de nuestra prueba? La tensión en su pecho se mezclaba con expectación, dejando entrever que el verdadero propósito divino estaba a punto de ser revelado en la historia de Israel. Mientras la ciudad de Jerusalén despertaba con el canto de las aves y el murmullo del pueblo, el corazón de David ardía con una ferviente compasión por su nación. Las palabras del Espíritu aún resonaban en su mente, llenándolo de un propósito que iba más allá de la mera construcción de un templo. Era un llamado a una consagración colectiva, un anhelo por una transformación espiritual que reflejara el mismo corazón de Dios. Los días pasaron en la ciudad y el entusiasmo por la edificación del templo crecía. Sin embargo, David sabía que cada ladrillo colocado podía venir acompañado de resistencia. Murmullos de insatisfacción comenzaron a surgir entre algunos de los escuderos y trabajadores. «¿Quién nos protegerá de nuestros enemigos?», decían entre susurros de temor. David, consciente de estas inquietudes, convocó nuevamente a sus líderes para discutir la estrategia de resistencia. A medida que se fija la mirada en la gloria de Jehová, debemos recordar que el enemigo acecha siempre que el pueblo de Dios se une. «No podemos dudar de la protección del Altísimo», exhortó. Sentado en su trono, su expresión se tornó grave mientras continuaba. «Cada aliento de alabanza y cada clamor en oración serán nuestras armas. No podemos construir un templo en la desconfianza, debemos ser valientes y firmes». Al escuchar sus palabras, un joven llamado Asaf se levantó. «Rey David, permíteme liderar un grupo de cantores y oradores que unifiquen al pueblo en clamor. Elevaremos nuestra adoración como un estandarte, invocando la protección de Dios sobre nuestras familias y nuestra tierra».
Su propuesta fue recibida con fervor, y David asintió, sintiendo que cada acorde de alabanza podría desatar la presencia poderosa de Dios. Esa noche, mientras los cánticos resonaban por Jerusalén, David se retiró a su aposento, sintiendo que el cumplimiento de la visión estaba más cerca que nunca. Lleno de anhelo, se arrodilló, su corazón abierto ante el Señor. «Oh Dios, ¿qué más deseas mostrarme? Tu pueblo se aferra a ti, pero necesitamos respuestas. Las sombras se acercan, y nuestras almas deben estar listas». De repente, un suave murmullo llenó el aire, y el Espíritu Santo se movió sobre él. «Has hecho un llamado a la unidad, David, y en esa unidad yo revelaré mi gloria. Pero recuerda, cada prueba será como el fuego, purificando y refinando tu pueblo. Este templo será un lugar de esperanza para las naciones, un lugar donde las heridas hallarán sanidad y la desesperación encontrará paz». El rey sintió el peso de esas palabras. No solo se trataba de un templo físico, sino de un espacio donde el corazón de Dios se uniría con el de su gente. «Señor, así como moldeas la piedra para el templo, moldea nuestras vidas. Que nuestra búsqueda de ti no sea en vano, sino un reflejo de tu inmutable amor». Al amanecer, cuando la luz del sol se filtró a través de las ventanas, David se preparó para enfrentar el día. La construcción del templo había comenzado, pero en su corazón sabía que la batalla espiritual apenas comenzaba. En las afueras de Jerusalén, la inquietud entre los pueblos vecinos crecía. El rey escuchó rumores sobre un plan de ataque, lo que llenó de preocupación su espíritu. Mientras organizaba a su ejército, una sombra de inquietud cruzó su corazón. ¿Cómo iremos ante el desafío si el pueblo no está espiritualmente preparado? La victoria no será solo en las armas, sino en la santidad del corazón. En ese momento, David se dio cuenta de que esta no era solo una prueba de fuerza, sino un llamado a una lucha más profunda. Y así, en la quietud de la mañana, el rey comenzó a escribir un salmo de confianza, un canto que resonaría en los corazones de su ejército. En el horizonte, las nubes se reunían de manera ominosa, mientras David se preguntaba, ¿qué nuevos desafíos nos presentará el Altísimo para revelarse a través de nuestra perseverancia? ¿Cuál será el significado de nuestra lucha? Las sombras anunciaban la llegada de un momento crucial, en el que la fidelidad sería puesta a prueba, y la historia de Israel se entrelazaría con el poderoso plan de redención de Dios. En la mañana que siguió, la ciudad de Jerusalén se envolvió en un silencio expectante. David se sintió impulsado a reunir a todo el pueblo, a aquellos que habían acudido a la construcción y a los que habían dudado. El aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza y miedo, mientras las familias se congregaban, ansiosas por escuchar las palabras de su rey. David se presentó ante ellos, su rostro iluminado por la luz del sol naciente. «Hijos de Israel», dijo con voz firme, «ha llegado el momento de fortalecer nuestro corazón y nuestra fe. Jehová nos ha llamado a ser más que constructores de un templo. Él nos ha elegido para ser un pueblo que refleje su gloria en la tierra». Al pronunciar estas palabras, él sintió la presencia de Dios entre ellos. La multitud comenzó a murmurar, y poco a poco un clamor de alabanza se alzó, resonando en el aire. Asaf y sus cantores se unieron, entonando himnos que llenaron el corazón del pueblo con valentía renovada.
Aunque las nubes negras continuaban acechando, la luz de la adoración comenzó a disipar la sombra del miedo. Cuando el sonido de los cánticos alcanzó su clímax, el Espíritu Santo sobrevino a David, llevándolo a un nuevo nivel de entendimiento. «¿Quiénes son los que están conmigo?», preguntó. «¿Qué nación es esta que se levanta con canto en medio de la adversidad?». Sintió el peso de un propósito mayor y con fervor dijo: «Dios no solo nos ha llamado a construir un templo, sino a ser un templo vivo, donde su presencia habitará». Los líderes y los hombres del ejército se agrupaban alrededor de David, sintiendo el fuego de su fe, pero en sus corazones los temores permanecían. «Si nuestros enemigos se presentan, ¿qué haremos?», cuestionaron. David, aún con la mirada fija hacia lo alto, respondió: «Confiaremos en el nombre de Jehová. Combatiremos con la espada de la fe y la armadura de la justicia. No combatiremos solos, pues el Señor nuestro Dios será nuestro estandarte». Mientras las palabras de David resonaban, un mensajero se abrió paso entre la multitud, con un rostro pálido que reflejaba la angustia. «Rey, los filisteos han ido en aumento y se preparan para atacar. Nuestros enemigos están a las puertas de la ciudad». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud, y algunos comenzaron a retroceder, temerosos. David sintió la presión de la situación, pero su espíritu fue fortalecido al recordar las promesas de Dios. «No temáis, ni os acobardéis», dijo David con firmeza. «Nuestro Dios es un guerrero poderoso. Tal como fue en el Éxodo, así será en esta nueva lucha. Regocijémonos, porque no pelearán por nosotros, sino que el Señor mismo irá delante de nosotros». Se alzó un clamor de fe entre el pueblo. Las voces capturaron el eco del antiguo pacto, recordando las hazañas del Dios que había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, David sabía que esta época estaba marcada no solo por el desafío tangible, sino por otro espíritu que lo guiaría en la batalla. Aquella noche, en su aposento, mientras oraba, un sueño profundo lo envolvió. En su visión vio un ángel de Jehová sosteniendo un cáliz de oro lleno de fuego celestial. La voz del ángel resonó: «Este es el sacrificio que agradará al Señor. Este es el prestado en medio de la lucha, donde la alabanza se convertirá en la espada». Despertó, con el alma agitada, conscientes de que el sacrificio ahora era más que un acto, era un llamado a la entrega total de su vida y su pueblo. David se sintió impulsado a preparar un altar, no solo de piedra, sino de corazones consagrados. La construcción del templo sería la manifestación de ese sacrificio, pero la verdadera ofrenda sería sus vidas en unidad. Con su corazón ardiente, se dirigió a Asaf y a los líderes del pueblo. Se avecina un desafío que no hemos visto, y en ello está el propósito de Dios. Debemos estar listos, no solo para construir un templo, sino para ser un templo, donde la presencia del Altísimo se manifieste a través de nuestra adoración. Nos enfrentaremos a nuestros temores, y al hacerlo, revelaremos su gloria. En el aire, aunque el peligro se aproximaba, un aliento de esperanza comenzó a elevarse, mientras el pueblo se preparaba para un nuevo amanecer. Un amanecer que traería consigo la revelación del eterno plan de redención de Dios. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en la batalla por nuestro pueblo? La pregunta ardía en la mente de David, sabiendo que la respuesta de su pueblo en adoración sería clave para ver el cumplimiento de la promesa divina. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, la atmósfera de Jerusalén palpitaba con anticipación.
David, armado con la fe que se había encendido en su corazón, salió de su aposento, decidido a guiar al pueblo en una jornada no solo de construcción, sino de consagración. «Preparad vuestros corazones», dijo David a la multitud que se había congregado fuera de las puertas de la ciudad. Jehová nos ha llamado a tener un encuentro con Él, uno que transformará nuestra adoración en la fortaleza necesaria para enfrentar los días oscuros que se avecinan. El eco de sus palabras resonó contra las murallas de la ciudad, y en respuesta 1000 corazones se unieron en un clamor ferviente. «¡Grita!», gritaban, mientras unos pocos todavía dudaban, sopesando el peligro que acechaba tras los muros. Era allí, en esa mezcla de fe y temor, donde David vio la oportunidad divina para fortalecer su pueblo. «Nos enfrentaremos a los filisteos como un solo cuerpo», continuó, mirando a cada uno de sus líderes a los ojos. «No solo con armas de guerra, sino con la fuerza de nuestra adoración. Prepararemos sacrificios y ofreceremos nuestras alabanzas como el incienso que asciende». Asaf y los músicos comenzaron a afinar sus instrumentos, el sonido del arpa como un suave murmullo detrás das palavras del rey. Mientras el pueblo se preparava, David se retirou a orar, buscando a direção de Deus. Em lo mais profundo de seu ser, sabia que a seguinte batalha não seria solo um enfrentamento físico, senão uma luta espiritual em que a adoração tendria um papel fundamental. Em sua oração, David recordou a história de seus antepassados, aqueles que haviam atravessado o deserto, guiados pela nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Assim como o povo de Israel havia sido salvado no Mar Roxo, creia que em esta nova era de desafios, Deus também abriria caminhos e romperia as cadeias de seus opressores. Ao regressar ante o povo, seus olhos brilhavam com a luz da fé. Dia de juízo agegado sobre nossos inimigos. Assim como Moisés levantou sua vara e o mar se dividiu, assim Jeová abrirá um caminho entre nosotros. As mulheres, os ancianos e os jovens começaram a reconhecer a mensagem na voz de seu rei, e pouco a pouco a adoração se intensificou. Ele é nosso refúgio e fortaleza, nosso pronto auxílio em las tribulações, exclamou David. Mientras a assembleia se llenava do poder da adoração, um movimento inesperado ocorreu quando um ancião se acercou a David. Rei, recebi uma revelação esta noite, disse, suas mãos temblando de emoção. He visto coisas que não han sido reveladas a este povo, vislumbres do plano de Deus que nos espera se nos mantenemos firmes em esta batalha. O ancião relatou uma visão sobre um altar exaltado, donde aquelas ofertas de adoração liberariam um resplendor que atraiu a presença de Deus. As promessas de redenção e salvação fluíram como um raio de luz, recordando a todos que sua luta era parte de um propósito mais grande. O templo será nossa herança. Ao escutar isto, um novo fervor emergiu entre o povo. A atmosfera, antes carregada de espectros de dúvida, se transformou em um clamor de esperança. Construiremos o templo de Deus, porque habremos de ser esse templo, gritou um líder, alçando suas mãos ao céu. Mientras o sol começava a cair, David reflexionou sobre o poder das palavras e das alavanças do povo. Sabia que o desafio estava apenas começando, que o conflito com os filisteus estava garantido, mas uma certeza ardia em sua alma. O propósito de Jeová prevaleceria, e o triunfo de Deus se manifestaria em cada cântico. Desde o fundo de seu coração, David sabia que a revelação de Deus sobre o futuro do templo não seria só um lugar físico, mas o reflexo de uma fidelidade revivida em seu povo. Este não é o final, é só o começo.
Ele nos está preparando para ganhar em lo que venha. Com seus corações pacificados e cheios de expectativa, a multidão foi conduzida em adoração, mientras David mirava ao horizonte. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Qué otros secretos guardaba Dios para el futuro de su pueblo? Estaba claro que la lucha que se avecinaba era más que una batalla. Era el cumplimiento de una promesa divina que había estado oculta por siglos. Pronto veremos la gloria de Dios manifestarse ante nuestros ojos, se susurraba, reconociendo que la revelación estaba cerca, junto a cada clamado de entrega y adoración. Mientras el eco de las alabanzas resonaba en los corazones de los congregados, David tomó su lugar en el centro del pueblo, donde los rostros brillaban con expectación. La música continuaba suavemente al fondo, revitalizando el ambiente como un perfume divino. Pero en su interior, David sentía la creciente tensión que precedía a la batalla, un desafío no solo de armas, sino de fe y unidad. En medio de esa atmósfera sagrada, un susurro atravesó su mente como el viento que acaricia las hojas de los árboles. David, prepara la alianza, resonó en su espíritu. Era el recordatorio de que el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Jehová, debía ser traída al centro del pueblo. Sin ella, la victoria sería incierta. Así como su gloria había acompañado al pueblo de Israel en tiempos pasados, David sabía que la presencia de Dios debía estar con ellos en esta nueva empresa. Con esta nueva determinación, David se dirigió a los líderes. Es tiempo de traer el arca, nuestra alianza con el Altísimo. Sin ella, nuestro esfuerzo será vano. Debemos invocar su nombre y buscar su guía en este tiempo de prueba. A medida que la idea se esparcía por la multitud, el fervor aumentó. Así como Moisés hizo cuando levantó las manos en la batalla contra Amalec, el pueblo se unió en un clamor unánime en busca de dirección divina. «Haremos lo que tú digas, rey David», respondieron, y muchos empezaron a prepararse para el viaje. Aquella misma noche, David envió mensajeros a las casas de Abinadab, donde el arca había sido custodiada en el hogar de un fiel siervo. Al llegar al lugar, los mensajeros se encontraron con el asombro de Abinadab y sus hijos. «El rey David nos envía por el arca de Dios. Debemos llevarla a Jerusalén, al lugar donde su pueblo se ha reunido para adorarlo». Con un corazón palpitante, los hombres de Abinadab cruzaron a Jerusalén, llevando el valioso y sagrado objeto. Mientras se acercaban a las puertas de la ciudad, la multitud estalló en un júbilo ruidoso, aclamando a Jehová por su promesa, recordando cómo Él había estado con ellos en momentos de gloria y en días de tormenta. Por la mañana, con el arca frente al pueblo, David realizó sacrificios, ofreciendo al Señor holocaustos y ofrendas pacíficas, un acto de consagración que resonaba con una mezcla de temor y reverencia. «Es nuestro deber», exclamó, «honrar al Señor antes de la batalla, preparándole un lugar en nuestros corazones y vidas». Mientras las llamas del sacrificio ascendían, David danzó con toda su fuerza, despojándose de su manto real, prestando todo su ser a la alabanza. La adoración colectiva envolvía a todos, uniendo corazones, renovando la fe. Las lágrimas brotaban y las manos se levantaban al cielo en reconocimiento de la grandeza de Dios.
Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra se cernía sobre el pueblo. Mical, la hija de Saúl, observaba desde su ventana, sintiendo un intenso rechazo en su interior. Dijo en voz baja: ¿acaso el rey se ha deshonrado a sí mismo danzando así en público? Pero David, con el corazón lleno de gozo y la mirada fija en la gloria celestial, respondió en su interior: seré más vil que esto, porque es Jehová el que ha elegido mi camino, y ante él me humillaré. Justo cuando la alegría parecía alcanzarlo todo, un aviso urgente llegó a David. Los filisteos se han reunido, están en las colinas. Las palabras eran pesadas como plomo, un recordatorio de la inminente prueba. Pero Dios había hecho su parte al estar entre ellos, y David sabía que la batalla sería una manifestación del poder divino. Mientras los líderes se agrupaban para una reunión urgente, un nuevo destello de revelación iluminó el corazón de David. Esta no es solo una batalla física, sino un testimonio del pueblo ante las naciones. Jehová demostrará su fidelidad si permanecemos firmes en la fe. La incertidumbre aún palpitaba en el aire, los corazones temían el conflicto. Pero en ese instante decisivo, la unidad en adoración encendió un poder nuevo. «Pueblo de Dios, avancemos juntos en espíritu», exclamó David, sabiendo que no solo lucharían contra los filisteos, sino que se enfrentarían a un plan divino en la historia de su pueblo que aún estaba por revelarse. Así, mientras el pueblo se preparaba para marchar, un viento sutil sopló a través de ellos, trayendo susurros de esperanza. La batalla no sería solo una cuestión de hoy, sino una parte del legado de Jehová, el cumplimiento de una promesa que resonaría a través de generaciones. «Gloria a Dios en las alturas», se alzaban sus voces, un himno de expectativa. Y en el cielo, la voluntad de Dios estaba a punto de manifestarse, en formas que aún no podían comprender. Qué sorprendente obra estaba trazando el Creador en medio de su pueblo, incluso mientras la guerra se avecinaba. Un secreto divino aguardaba ser revelado, y el pueblo, unido en adoración y fe, estaba a punto de descubrirlo. Mientras los clamorosos ecos de unidad resonaban en la multitud, David se veía a sí mismo en el umbral de una gran batalla, donde la gloria de Jehová debía manifestarse en poder. Mientras el pueblo se preparaba para marchar a la contienda, David reflexionó sobre la historia que los rodeaba. Las luchas que Israel había enfrentado en el pasado estaban grabadas en la memoria de su nación, pero había una mayor presencia que había guiado a su pueblo, y esa era la mano poderosa de Dios. Un susurro suave, más fuerte que el viento, comenzó a infundir en su alma una convicción. No era solo la guerra con los filisteos lo que les esperaría, sino una manifestación de la gloria de Dios que podría cambiar el destino de Israel. Un templo se levantará, un lugar de encuentro con el Altísimo, pensó David, recordando la promesa que había hecho en su corazón. Era un sueño que había crecido en su ser, aún antes de ser convocado a ser rey. No solo lucharemos hoy, edificaremos un hogar para nuestro Dios. El pueblo, viendo a su rey profundamente meditando, comenzó a preguntar: ¿qué recibe de Jehová nuestro rey? David, levantando su rostro encendido por la revelación, respondió: «Hijos de Israel, no estamos aquí solo para enfrentarnos a un enemigo, sino que debemos prepararnos para lo que Jehová desea hacer con nosotros.
Nuestro esfuerzo hoy lleva la insignia de una promesa, pues el arca de la alianza, símbolo de su presencia, será el cimiento de un nuevo templo. Pero primero debemos defender nuestra tierra, y con la confianza en su palabra, venceremos. Con el espíritu de batalla encendido, David llevó a todos a la oración. Adoraron y buscaron la dirección de Jehová, invocando su nombre con fervor. Mientras el pueblo moría de ansias por combatir, la atmósfera se saturaba de un fervor santo. Cada corazón latía cerca de un solo propósito: ser presentado ante el Dios que había prometido estar con ellos y no abandonarlos. La fera resistencia y el poder que emanaba de las palabras de David hicieron eco en los corazones del pueblo. Los hombres afilaron sus espadas y las mujeres prepararon provisiones. Cada uno sabía que no era solo por su rey que se arriesgaban, sino por el plan eterno de Dios que se manifestaría a través de ellos. El sonido de los pasos firmes resonaba en las colinas mientras marchaban hacia el campo de batalla, pero también brotaban palabras entre el pueblo, palabras de ánimo y profecía. Hoy veremos la mano de Dios, hoy tendremos una victoria y edificaremos un templo para su gloria. Mientras se acercaban al lugar donde se encontrarían con sus enemigos, un temblor recorrió la tierra, como si la misma creación respondiera a la inminente batalla. David meditó sobre el anterior encuentro con los filisteos, recordando cómo Jehová había sido su refugio y fortaleza. Las memorias se unieron en su mente, y con determinación renovada clamó: «Recuerden, hermanos míos, que no hemos llegado hasta aquí para temer. Jehová es nuestro escudo, y su promesa nunca falta». Pero mientras se preparaban para la confrontación, un murmullo misterioso comenzó a correr por las filas del ejército, un eco que parecía presagiar algo más que una simple victoria. Una voz resonó en el corazón de David: «Aún hay más que debes hacer, rey David. La batalla no es el final, sino el principio del cumplimiento de las promesas de Dios. A través de este acto de fe, el futuro de todo un pueblo se está tejiendo». El rey sintió el peso de la responsabilidad, como un manto pesado caído sobre sus hombros. Era un eco sobre futuro, una revelación más allá de la inminente lucha. Las palabras de Jehová, depositadas en su corazón, lo llevaron a pensar en la magnitud de una obra que estaba por venir. ¿Era posible que todo lo que él y su pueblo estaban a punto de emprender marcara un capítulo en la historia eterna? ¿Uno que traería salvación y glorificación a las generaciones que seguirían? Las nubes se arremolinaban en el horizonte, y un viento sopló en medio del pueblo cuando se pararon ante la ladera, desafiados por la sombra de los filisteos. También se enfrentaron a un desafío del cielo, una pregunta que resonó al unísono: ¿estamos listos para lo que el Señor tiene reservado para nosotros? Mientras la batalla se preparaba a desatarse, el futuro ardía con expectativas. Un secreto aún aguardaba entre las páginas divinas de la historia, y el pueblo, al borde de la guerra, estaba a punto de ser maravillosamente sorprendido por la soberanía de Dios. David, sintiendo el peso de la expectativa en el aire, se dirigió de nuevo al pueblo. «Escuchad, hijos de Israel, esta batalla no será solo una prueba de fuerza, sino un acto de fe. Confía en el Señor, pues Él peleará por nosotros, y a través de esta victoria revelará su gloria». La voz del rey resonó con autoridad y convicción, encendiendo en los corazones de los hombres y mujeres un fervor que rebatía la sombra del miedo. Mientras el ejército de Israel se alineaba en formación, un silencio reverente cubrió el campo.
Las promesas de Dios se filtraban en sus pensamientos, y cada soldado recordaba cómo él había salvado a sus padres de la opresión. Sus corazones latían en un mismo compás, un eco de fe resonando entre ellos al recordar la fidelidad divina. Pero David sabía que la verdadera batalla estaba en la oración, y se arrodilló ante su pueblo, alzando su rostro al cielo. Señor de los ejércitos, hoy venimos ante ti como un solo pueblo. Te pedimos que tu presencia sea nuestra guía en esta guerra, que podamos ver el cumplimiento de tus promesas y que en esta lucha podamos experimentar la manifestación de tu gloria. Las palabras de David brotaron con fervor genuino, y el pueblo unió sus voces en un clamor de dependencia y súplica. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes sobre ellos, como una señal del cielo, llenando todos de una profunda reverencia. David, sintiendo un ardor en su espíritu, recordó: la gloria de Jehová descenderá donde hay unidad y entre aquellos que confían en su nombre. El ejército filisteo al otro lado se preparaba también. Comenzaron a ranger el sonido de sus armas, el eco de su clamor resonando en el ambiente. Los rostros de los enemigos mostraban un desdén y confianza. Pero David sabía que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en la fe activa. Mientras ambas fuerzas se acercaban, un susurro divino pareció acompañar. El templo que construiremos será un testimonio de mi bondad. Pero primero, esta batalla revelará la profundidad de tu corazón, y la unidad entre tu pueblo será la clave para alcanzar la victoria. Con cada palabra se intensificaba la convicción en el corazón del rey. Y cuando el momento culminante llegó, David levantó su vara, simbolizando no solo su autoridad como rey, sino su devoción a Dios. Adelante, pueblo mío, hoy conoceremos la salvación de Jehová. Él se levantará en nuestro favor, gritó, mientras el pueblo estallaba en una oración ferviente, resonando con la fuerza de millones. Las líneas se habían cruzado, y el choque entre los ejércitos en el campo resonó como un trueno. La Federación de Soldados de Israel avanzó, armados con fe y esperanza. Pero mientras la batalla se desataba, un oscuro privilegio se alzaba en los corazones de algunos. La tentación de volverse atrás, de ceder ante la incredulidad, amenazaba con dividir el propósito unificado de David y su pueblo. Entre el tumulto del combate, David sintió esa lucha interior, aunque nunca perdió su enfoque en la gloria de Dios. En su mente resonaba el eco de Zacarías: «Preparad vuestras almas, pues sólo la autenticidad sostendrá la obra». Era un recordatorio silencioso, y aunque el viento soplaba fuertemente alrededor de él, David se mantuvo firme. Mientras la contienda aumentaba y cada grito de batalla llenaba el aire, una nube oscura se deslizó sobre el campo, envolviendo a los filisteos en confusión. David vio la providencial mano de Dios moverse en medio del caos, y entonces, en un instante de unidad, el pueblo de Israel levantó su voz con la vibrante adoración que llenaba sus corazones. «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro refugio, y en él veremos la victoria». El sonido flotó sobre la batalla, alcanzando los corazones de todos los presentes. Los filisteos, desbordados por la súbita luz y la adoración, comenzaron a retroceder. David supo que era la actuación de Dios. Su gloria se manifestaba no solo en las armas, sino en el clamor del pueblo unido.
En ese momento decisivo, David experimentó una fase crucial de revelación. Mientras oraba en medio del fragor, el pueblo comenzó a derrotar a los filisteos y un poder renovador fluía a través de ellos. Era una firma divina que se manifestaba no solo en el campo de batalla, sino como un presagio del templo que estaban por edificar. La lucha continuó, y David en su mente reflexionó: ¿qué más nos revelará el Altísimo en este día? Esto es solo el inicio de un propósito eterno que se entrelaza con la historia del pueblo de Dios. Finalmente, en lo alto del horizonte, una sombra se disipó para dar paso a la luz. El estandarte de Israel se alzó, venciendo a sus enemigos. ¡Viva Jehová! La gloria de Jehová nos ha acompañado, clamaron unos a otros, y el poder de Dios resonó en todos los rincones de la tierra. David celebró la victoria con su pueblo, regocijándose en la fidelidad de Dios. Pero en su interior una pregunta reverberaba con fuerza. ¿Qué plan aún permanece oculto en la soberanía divina? ¿Cuál será el verdadeiro legado de esta batalla en el futuro do templo? La revelación de un futuro glorioso aguardaba a ser descoberta, y David, en su gloriosa vitória, compreendia que esta história apenas começava a desenvolver-se.